Muy buenas tardes, apreciados alumnos, espero que todos estén bien. En el día de hoy vamos a trabajar sobre el contenido que tenemos aquí a la vista, página número 22 de nuestro libro, que vamos a trabajar sobre el proceso de independencia de los países de la cuenca del Río de la Plata. A ver cómo fueron sucediendo esos actos, esos hechos de independencia de los países que son del Río de la Plata, ¿verdad? Sabemos nosotros que no fueron fáciles para el sector de los americanos. Ahora, por supuesto, nosotros estábamos siempre enraigados o siempre estábamos con el yugo español, ¿verdad? Que después con el transcurrir de los tiempos sabemos que, bueno, eso se fue modificando y las generaciones nuevas que empezaron a fomentar las ideas, los hechos para que se pueda independizarse en los países de nuestra región. Hablamos de Paraguay, que también se suma a eso, por supuesto, pero en este caso vamos a hablar sobre los países que están realmente en países del Río de la Plata. Hablamos de Argentina, hablamos de Brasil, de Uruguay, esos países, bueno, que tuvieron también una independencia, bueno, distinta, un poquito distinta a la nuestra, ¿verdad? En ciertas cosas, pero también hay otras que también motivaron a las nuestras después para que también podamos tener la independencia que, bueno, hace días nada más nosotros hemos eso celebrado, ¿verdad? Y bueno, los antecedentes que nosotros podemos hablar brevemente para que podamos acortarlo, porque es un tema muy amplio. Si vamos a hablar de todo la estructura, todo lo que realmente representa esa independencia de los países del Río de la Plata es muy extensa, pero vamos a enfocarnos sobre los motivos o sobre los hechos principales que realmente esto han traído para que se pueda llevar a cabo la independencia de los países. Nosotros sabemos que hay factores que determinaron lo que ocurría en Europa, a unos actos, a unos hechos que realmente eso fueron, ¿verdad? Modificando. Sabemos la situación que ha ocurrido. Sobre todas las cosas vamos a ver sobre la influencia que ocurrió, sobre todas las cosas, sobre las ideas defendidas por la Ilustración, sobre la situación política en Europa y también en América. Obviamente eso después se fue trasladando y se fue, llevando esas noticias, esos mensajes a través de los medios de comunicación escritos en esa época. Comunicación escrita, es decir, ocurría algo y se llegaba a una comunicación, una información de 2 meses, 3 meses, 4 meses inclusive, porque obviamente la comunicación en esa época era distinta a la nuestra, ¿verdad? Hoy día nosotros sabemos que sacamos una información o una noticia al instante, en 2-3 minutos el mundo entero está recorriendo si una información que impacta a nivel mundial, ¿verdad? O si no, no pasa nada, ¿verdad? Pero sí ya traspasa fronteras, y en esa época sabemos nosotros que eso no era así, ¿verdad? Que llevaba mucho tiempo. Entonces eso de repente ha ocurrido con la independencia de los países del Río de la Plata. Lo que había ocurrido, por supuesto, en Europa, con todo lo que, bueno, ha sido las revoluciones en los países europeos, que después se fue eso transitando o viajando por las informaciones que nos llegaban a nuestra región, ¿verdad? Sabemos que eso es importante. Bueno, sabemos nosotros que lo básico, lo más importante, el punto culminante de esto se dio con la corriente de la Ilustración en el año 1789, a la que se produjo ¿qué se produjo en ese año? Hablamos de la Revolución Francesa y la caída del absolutismo en Francia, es decir, eso fue uno de los factores importantes. Y por supuesto también dio el fortalecimiento a Francia, que propiciara la invasión de península ibérica por parte del corso Napoleón Bonaparte. Es decir, ocurrió ese acto, se debilitó el Imperio Español, ocurriendo ese acto. Entonces fue uno de los sucesos que ocurrieron. Después también nosotros debemos saber la Revolución Francesa, con su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también fue un factor importante. Es decir, hablamos también de eso. Y otros factores importantes que nosotros debemos mencionar. ¿Por qué? Por ejemplo, hablamos de la marcada desigualdad social por cuestiones raciales. Es decir, eso es uno de los puntos determinantes. El relegamiento de los españoles, criollos y mestizos en los cargos públicos. Es decir, jamás se le daba un espacio a los criollos nuestros o mestizos, criollos y mestizos en los cargos públicos. Es decir, no se podía ocupar un cargo político en esa época. Entonces, es decir, ya era insostenible, ya era inaguantable aguantar toda esa diferencia de los españoles. Entonces, más o menos eso fue acrecentando el enojo contra ellos.
Entonces hablamos de esa parte, ¿verdad? Entonces fue uno de los factores determinantes también. Hablamos de la independencia de las colonias inglesas en el año 1776, es decir, y también otro factor, el estricto régimen económico establecido por España. Es decir, también daba era difícil el sostenimiento. En pocas palabras, nos bloqueaban todo a nuestros antepasados en esa época, por supuesto, para que se pueda tener una libre circulación o una libre venta. No se podía ocupar cargos políticos y muchas otras cosas más, ¿verdad? La desigualdad que se tenía en esa época. Bueno, en síntesis fueron varios los antecedentes para que eso ocurriera. Después hablamos de la independencia de Argentina, hablamos de cómo después Argentina pudo obtener su independencia, cuáles fueron sus estrategias, hablamos de la invitación porteña al Congreso de Tucumán y ausencia paraguaya. Nosotros sabemos que cuando los argentinos llegan a independizarse fue un tema político que ellos hicieron, una estrategia política para engañarle a los que estaban en el poder, a los españoles en esa época. Y por supuesto, después de obtener esa obtención de ese documento en el Congreso, obviamente los argentinos querían que nosotros nos adhiriéramos a ellos, y por supuesto el Paraguay, bueno, astuto también, no participó. La independencia de Bolivia también sabemos que, bueno, ocurrieron revoluciones importantes, los primeros revoluciones realizadas en ese territorio. No fue fácil. Hablamos de la provincia de Charcas o Alto Perú. Bueno, hablamos de personas tan importantes e influyentes como Domingo Murillo, que, bueno, en el año 1809 comandó el levantamiento popular conocido como la Revolución de Chuquisaca. Hablamos un poquito de la independencia de Bolivia, cómo ocurrieron, cómo fueron, bueno, llegando o pasando, ¿verdad? Después de la independencia de Brasil, que también, bueno, no fue tan sencillo la independencia del vecino país de Brasil, ¿verdad? Que no fue tan fácil. Sabemos cuál fue el famoso grito de Ipiranga, que fue el 7 de septiembre del año 1822. Bueno, en esa ocasión había declarado la famosa frase, independencia o muerte. Bueno, entonces ahí nosotros sabemos que arrancó un poquito también sobre la independencia del Brasil, la independencia del Uruguay, y fueron todos hechos, bueno, todos hechos de esos antecedentes de lo que nosotros hablamos. Bueno, a eso después ya fueron para Brasil, para Argentina, Bolivia, Uruguay, los diferentes sistemas de poder independizarse. No fue sencillo, no fue fácil. Después, por supuesto, también nosotros debemos hablar de lo nuestro, ¿verdad? Pero bueno, hablamos de estos países que estamos hablando primeramente. El primer intento de emancipación del Uruguay fue el 28 de febrero del año 1811, con el famoso grito de Ascencio. Bueno, es decir, allí arrancaba esos ideales del pueblo uruguayo, que no fue fácil, ¿verdad? No fue fácil, pero obtuvieron al fin y al cabo. Bueno, sobre ese tema vamos a nosotros trabajar, a completar. Arranca la página número 22, que nosotros vemos en pantalla. Continúa página 23 y 24. Tenemos las actividades página 25 hasta la página 26, que vamos a estar completando. Cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, estaremos expectantes siempre a sus consultas. Muchísimas gracias y les deseo a cada uno un feliz fin de semana.